Bueno, y ya está con nosotros acá el ministro Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la Presidencia. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, Fernando. Buenos días, Carolina. Buenos días, ministro. ¿Le parece que empecemos con algunos de los datos que dejó la encuesta CEP que conocimos ayer? Probablemente el más preocupante, si miramos la película general, es que un 80% de los chilenos considera que Chile está estancado o en decadencia. ¿Qué le parece eso? Bueno, es parte de los desafíos que tenemos por delante. Todos sabemos que ha habido una desafección con las instituciones que ya lleva bastante tiempo. En todo caso, hay indicadores respecto de la situación económica propia que mejoran en la encuesta. Y lo relevante es seguir trabajando para impulsar aquellas iniciativas que mejoran la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. En el gobierno estamos comprometidos con lo que hemos denominado el fortalecimiento de las tres seguridades: seguridad económica, seguridad social, seguridad pública. En materia de seguridad económica estamos impulsando una serie de iniciativas para generar condiciones para un crecimiento sostenido. Se aprobó esta semana el proyecto de permisos sectoriales que sin lugar a dudas es una buena señal para la inversión y sobre todo para el emprendimiento, de manera tal que las trabas burocráticas no impliquen que buenos proyectos que generan crecimiento se lleven adelante. La semana pasada se aprobó el proyecto de cumplimiento tributario, que también es una buena señal. Ley pareja no es dura, todos deben cumplir la legislación tributaria y por tanto se consagra una serie de medidas anti-ilusión y anti-evasión. Y lo más relevante, recursos adicionales que el gobierno ya ha comprometido. Parte importante van para salud, particularmente para la reducción de las listas de espera, para mejorar también el monto de la PGU y en materia de seguridad. Y hay anuncios que se han hecho, proyectos que se van a presentar próximamente, por ejemplo, referido a la remuneración adicional de carabineros, para el personal de carabineros. Todo esto forma parte de la serie de iniciativas que estamos impulsando con el objeto de generar una vida más segura para las personas en el ámbito económico, en el ámbito social y también en el ámbito de la seguridad pública. Ahora, cuando estamos en este estado de ánimo, digamos, que es un estado de ánimo nervioso, hay mucho miedo, y se vienen encima elecciones, bueno, la búsqueda, pero natural, de la política es a ver cómo se capitaliza el miedo para que gane mi sector o gane mi favorito. Eso vale en todas partes. ¿Cómo ve usted eso? ¿Qué tanto la preocupación sobre la delincuencia, sobre el tema de seguridad, para esta elección en particular, puede transformarse en algo realmente importante? En lo personal creo que más que estar pensando en la próxima elección hay que pensar en cómo construimos un mejor país y nos hacemos cargo de las legítimas, los legítimos temores, incertidumbres que afectan a la gran mayoría de nuestros compatriotas. Porque los chinos tienen temor a jubilar porque las pensiones son bajísimas. Bueno, nos hacemos cargo a través de la reforma de pensiones. Tienen temor a perder el trabajo y no encontrar uno nuevo en un tiempo suficiente. Fortalecimos el seguro de desempleo. Tienen temor a que se enferme un hijo y no tener recursos suficientes para su atención. Por eso se están destinando parte importante de los recursos adicionales de cumplimiento tributario a salud. Y también el temor a ser asaltado cuando van al trabajo o cuando vuelven del trabajo a la casa. Y por eso estamos impulsando la actualización normativa de toda la regulación en materia de seguridad y fortaleciendo las instituciones con recursos y capacidades operativas. De hecho, el presupuesto en seguridad, al tercer año el presupuesto del gobierno del presidente Boric, con la tercera ley de presupuesto aprobado, y esperamos que así sea, va a aumentar en más de un 15%. Solo como contraste, ¿qué es lo que había pasado en los 3 años del gobierno anterior? Había disminuido en un 0,5%. Por tanto, hemos dicho que donde ponemos las palabras, ponemos las acciones. Y nos hacemos cargo, por tanto, de los enormes desafíos que afectan la vida cotidiana de las chilenas y chilenos con la serie de iniciativas que estamos impulsando como gobierno, que esperamos, obviamente, tengan respaldo de todos los sectores, porque finalmente aquí estamos hablando de desafíos de país, más allá del cálculo electoral que alguno quiera tener. Pero lo importante es cómo nos hacemos cargo de los problemas que afectan a nuestros compatriotas en su vida diaria. Ministro, ingresó una ley que modifica el sistema de ISAPRE y tal como se esperaba es una ley que establece un, digamos, plan universal que deja de seleccionar por riesgo.
y una serie de cuestiones que había bastante consenso que tenía que tener. Lo que sí llamó la atención es que ya no se considera o que no incorpora el plan del gobierno un fondo de compensación de riesgos inter-ISAPRES, y que lo que tienen que contemplar cada ISAPRE es a un tercero que haga esta fórmula del reaseguro, ¿cierto? Para poder administrar los riesgos que, digamos, contempla cada uno de los usuarios. Y lo que se ve en esto es que aumenten los costos y en la práctica el sistema termine naufragando. ¿Eso es algo que se puede evaluar en medio de la tramitación del proyecto? ¿Por qué se ingresó de esa manera cuando más o menos el consenso técnico indicaba que era necesario hacer este fondo? Bueno, sobre el tema del consenso técnico siempre hay bastante debate. ¿O es un consenso ideológico, usted dice más bien? Al técnico que usted le pregunte y señala cuál es el consenso. Si es una propuesta específica, obviamente los proyectos de ley para su tramitación se deben conversar, dialogar, hay que escuchar distintos puntos de vista. La propuesta técnica planteada nos parece que la más adecuada, tomando todos los resguardos necesarios para evitar algún tipo de integración vertical que pueda generar algún tipo de distorsión. Bueno, pero el proyecto está presentado en la Cámara de Diputados, esperamos que se tramite y en ese diálogo obviamente se van a incorporar aquellas ideas que nos parezcan que son positivas. El diálogo democrático es parte de la tarea legislativa. O sea que, la propuesta que se formuló a juicio del equipo que trabajó era la más acertada. Ya, pero entonces el gobierno no se niega de ninguna manera a que se incorpore un fondo de compensación de riesgo inter-ISAPRE. Yo no puedo adelantar un diálogo o una propuesta específica que se haya realizado. Nosotros creemos que esta es una buena propuesta, lo mismo hemos dicho respecto a la otra propuesta que hemos presentado, y en el diálogo legislativo obviamente se pueden hacer correcciones y mejoras, pero respecto de medidas específicas o cambios, obviamente eso va a ser parte del debate. ¿Pero no está en el espíritu del gobierno que las ISAPRES se acaben? El espíritu del gobierno está algo muy simple, que es proteger adecuadamente a las personas. Tanto es así que cuando se conoció el fallo, son varios los fallos, de la Corte Suprema, presentamos un proyecto precisamente para que no quedaran desprotegidos aquellos que eran afiliados de ISAPRE. Y se formularon una serie de teorías, incluso a veces conspirativas al respecto, pero lo cierto es que este proyecto finalmente fue aprobado, y fue aprobado por amplia mayoría. De hecho, si usted ve las notas que sacaron pocos días antes de la votación, decían que se acababa el tiempo y que el gobierno no tenía los votos suficientes. Hicimos un trabajo para sumar esfuerzos con el objeto de sacar adelante esa ley y que los afiliados ISAPRES no quedaran desprotegidos. Pero más allá de proteger a los actuales afiliados, el gobierno es partidario de que en materia de salud haya un sistema de provisión mixta, y eso implica que un sistema privado tenga las, digamos, normas y leyes que lo hagan autofinanciarse y no naufragar financieramente. Nosotros no vamos a hacer ninguna propuesta que implique algún tipo de irresponsabilidad y particularmente la desprotección de las personas. Ya, pero no, es que yo no le estoy preguntando es que eso. tiene que ver con eso, porque finalmente eso es lo que usted lo que plantea. Y por tanto hemos señalado que junto a este proyecto, que obviamente consideramos que protege sobre las bases de las normas de seguridad social a quienes hoy día son afiliados al seguro privado, también vamos a trabajar por fortalecer el seguro público, particularmente la calidad de las prestaciones que entrega FONASA. Entonces lo que yo entiendo de su respuesta es que la idea es que en el mediano o largo plazo no haya instituciones de provisión de salud privada como las que hay ahora, sino más bien un sistema público universal con aseguradoras privadas complementarias. Pero no he dicho nada de eso. Pero es que entonces... No, te estoy diciendo algo distinto. Es que entonces en lo que respóndame respecta con más al claridad, mandato del no gobierno, entiendo. nosotros tenemos compromisos explícitos que hemos adquirido con el Congreso. Dentro de esos compromisos explícitos está, en primer lugar, perfeccionar, modernizar el sistema de ISAPRES para hacerse cargo de todo el drama de las preexistencias y la serie de discriminaciones que el sistema hoy día contiene. Correcto. Y en ese marco se presentó un proyecto específico que ahora tiene que ser tramitado por la Cámara de Diputados. Y adicionalmente tenemos el compromiso de fortalecer el seguro público y, por tanto, también hay plazos explícitos de los compromisos que hemos adquirido con el Congreso Nacional para la presentación de un proyecto en ese mismo sentido. ¿Y esos plazos cuándo vencen? En el caso del seguro público, en enero, pero probablemente antes va a ser... Pero el gobierno cree en la continuidad de las ISAPRE. Creemos en un sistema de salud, obviamente, donde participan privados y públicos, pero por donde sobre todo el valor fundamental o el principio fundamental es proteger adecuadamente a las personas. Ya, pero
de nuevo. Entonces el gobierno no se niega a que haya eventualmente un fondo inter-ISAPRE. Es que sobre ese punto nosotros tenemos una propuesta específica, que es la que está contenida en el proyecto de ley. No le puedo adelantar el paso adicional respecto de indicaciones o propuestas que no se han formulado. Nosotros tenemos una propuesta que es la que hicimos, que creemos que es la más coherente, que considera esta fórmula de reaseguro. Del reaseguro. ¿Sí? Y que le da sostenibilidad financiera según el gobierno a la industria. Sí. Ya. A ver, estamos conversando con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, en otra materia, ha empezado a aparecer una serie de casos, el caso Audios, el caso de Marcela Cubillos, ahora un caso que ya tratamos hace un ratito, que tiene que ver con Irina Karamanos, en fin. ¿Qué tanto este tipo de cosas golpean al gobierno en las dos áreas que son súper sensibles? Una, en la relación con el Parlamento y, por lo tanto, la relación de poder sacar proyectos de ley, que para eso está esa institución. Y la segunda, dentro de la coalición. ¿Dentro de la coalición hay discusión sobre todas estas cosas que están pasando? Sobre este punto quiero ser bien claro. Lo primero, a nosotros nos interesa y estamos comprometidos con que todos estos hechos se esclarezcan. Y por tanto creemos que es fundamental que el Ministerio Público lleve adelante un trabajo profesional en el marco de su autonomía y que finalmente, en caso de acreditarse delito, los tribunales sancionen a quienes correspondan. Obviamente, cuando se producen este tipo de investigaciones y denuncias, hay todo tipo de información cruzada, de distinta naturaleza, alguna información fidedigna, en otro caso puras especulaciones, eventualmente también información que carece completamente de fundamento. Bueno, para distinguir entre unas cosas y otras, dejemos que las instituciones hagan su trabajo y lo desarrollen en el marco de la autonomía. En lo que respecta al proceso legislativo, en particular hemos señalado que en el caso de las acusaciones constitucionales que se han presentado, eso no debiera implicar que se dejen de realizar las sesiones de sala que son fundamentales para sacar adelante el fast track económico y el fast track de seguridad pública. Y por tanto tendrán que hacerse las coordinaciones necesarias para tener las sesiones adicionales, más aún cuando se está tramitando, este mes se inició la tramitación de la ley de presupuesto. Y en particular, respecto de la acusación contra la ministra Toá y la que se anunció contra el presidente que al final no se presentó, hemos dicho categóricamente que son acusaciones que no tienen ningún fundamento, no hay ninguna causal en la Constitución que sirva de fundamento para las acusaciones que se han presentado y esperamos, por tanto, que sean rechazadas. Que sea rechazada en particular la acusación contra la ministra Toá. En esta nota del mostrador, lo que se establece es que de parte de la expareja del presidente Irina Karamanos habría habido, según un informe de la PDI, unos abonos sospechosos de Irina Karamanos cuando colaboraba con la Fundación Procultura y que estarían en el contexto del financiamiento ilegal de la política, en este caso de la campaña del presidente. Ella ha sacado un comunicado desmintiendo categóricamente esta información, negando que haya habido estos abonos. ¿Qué información maneja el gobierno? ¿Cuál es la postura del gobierno respecto de esto? La misma información que usted ha hecho pública. Irina Karamanos, sacó una declaración explícita negando los hechos. Y escuchaba, cuando venía aquí al estudio, a Fernando, que me parece que dijo algo muy de sentido común, pero muy sabio. Estamos hablando de hechos, sí, y por tanto fácilmente acreditables o descartables. Así que más que especular, hay un desmentido categórico de Irina Karamanos y al respecto yo no tengo nada más que agregar. Estamos conversando con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Bueno, hay que discutir el presupuesto que ya ingresó el gobierno. Ayer estuvo conversando con nosotros Ricardo Meves, el presidente de la CPC, que celebraba, entre otras cosas, el avance del proyecto de lo que conocemos como la permisología, y destacaba además el compromiso del presidente específicamente y de los ministros sectoriales, del ministro Grau, específicamente en tratar de avanzar en estas materias. Sin embargo, hay quienes han hecho notar, y se lo quiero preguntar, que las partidas que más aumentos tienen son la del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Medio Ambiente, que registran las mayores variaciones de incremento de recursos y que se trata de las carteras que han sido cuestionadas por los retrasos en sus organismos dependientes precisamente para autorizar
permisos, ¿cierto? De permisos de inversión, porque de una depende el Consejo de Monumentos Nacionales y de la otra el Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Qué le dice a las personas que temen que estos organismos que tienen problemas, podríamos decir, de burocracia, obtengan más recursos? A ver, en primer lugar, en términos absolutos, los que más crecen son otros ministerios, que son los ministerios más grandes. Hay importante crecimiento en salud, en vivienda, solo por citar algunos ejemplos. Ahora, dicho lo anterior, nosotros tenemos un compromiso explícito con el objeto de, sin rebajar el estándar regulatorio, que el trabajo burocrático, podríamos decir, del Estado sea lo más eficiente y rápido posible, con el objeto de dar certeza a las inversiones y que cualquier emprendimiento tenga conocimiento de si se va a llevar adelante o no en un plazo relativamente acotado. Insisto, el estándar regulatorio es claro, hay que cumplir las leyes, pero lo que no puede ocurrir es que porque un funcionario tiene en un cajón un papel durante meses, no se pueda llevar adelante una inversión de distinta naturaleza, de todos los niveles, porque esto no solo tiene que ver con las grandes inversiones, también tiene que ver con la gente que tiene al ahorro toda su vida, que jubile y con eso inicia un emprendimiento acotado, ministro, o sea, con pocos recursos, pero de mucho esfuerzo. ¿Cuál podría ser la razón para que, voy a usar su metáfora, para que un funcionario guarde una cosa que se está tramitando en términos de permisos para sacar algún tipo de obra, guarde, como usted dijo, por meses una cosa en su escritorio? ¿Qué clase de lógica podría generar el que algún funcionario haga una cosa como esa? Según Ricardo Meves, es porque son exactivistas ambientales que están hoy día en puestos de decisión. Bueno, hay distintos casos, pero lo importante es cómo se soluciona el problema. Y el tema es cómo se establecen plazos para que existan pronunciamientos por los organismos respectivos. Y también en otros casos, cuando estamos hablando de cuestiones que no requieren verificación, se pueden incluso haber autodeclaraciones, que obviamente implican una responsabilidad de quien lo declara, de la persona que realiza la inversión o está impulsando ese emprendimiento. Y por tanto, el objetivo del proyecto es que los plazos sean mucho más acotados y que exista certeza al respecto. Y lo más relevante, es un proyecto que tuvo un amplio respaldo transversal de oposición y de gobierno, y esperamos que sea ahora aprobado en el Senado de la República. Nos parece que es un proyecto fundamental para generar condiciones para el crecimiento en Chile. Y el crecimiento es básico para contar con más recursos que, a través de políticas sociales, protejan de mejor forma a las personas. Ahora, respecto de esta recomendación que había hecho el Consejo Fiscal Autónomo de tener un presupuesto austero y las interpretaciones que se han hecho de que en realidad el presupuesto va a crecer bastante más que solo un 2,7% por los ahorros y los ajustes que se han hecho en el presupuesto de este año. ¿Qué responde el gobierno? ¿No hay un riesgo de mayor endeudamiento? A ver, en primer lugar, si hay una persona que ha demostrado responsabilidad es Mario Marcel. En segundo lugar, si hay una persona que ha sido, no solo una persona, un economista que ha sido certero en sus proyecciones, es Mario Marcel. Solo como dato, el año pasado, cuando se inició la discusión del presupuesto, él dijo que la economía iba a crecer este año en el 2,5%. ¿Qué es lo que dijeron los críticos? Que de dónde sacaba esa cifra Mario Marcel, que el crecimiento iba a ser mucho más bajo. Yo fui testigo de cómo muchos parlamentarios y los equipos técnicos de las distintas bancadas decían algo distinto. Bueno, ¿qué es lo que se produjo? Se proyecta un crecimiento del 2,6%. O sea, él sobre lo que planteó Mario Marcel levemente. Entonces, en ese sentido, el gobierno siempre ha actuado con mucha responsabilidad. Segundo, el presidente no dijo debemos 2,7 olvidar, en el mensaje y en el texto venía 2,6. Sí. ¿Por qué una desprolijidad, un error, una pero negligencia? En el informe que se entregó finalmente al Congreso habla de 2,7. Ya, ¿qué hubo ahí? ¿Quién se equivocó? Yo sé que es un detalle, pero igual... Sí, pero no creo que haga el fondo. Ahora, dicho lo anterior... Ya, pero por lo menos el gobierno reconoce que hubo un error ahí entre el mensaje del presidente y el texto que llegó al Congreso. El texto, obviamente, que ha planteado el primer ministro da una décima, es mejor, incluso es mejor. Es una décima más. Sí. Dicho eso, pero no estamos hablando de números relevantes. Dicho lo anterior, se me fue la onda con Ricardo. Ay, sí, a mí también, sí. Perdón. ¿Se le fue también a usted?
Sí. Tenemos que cerrar las ventanas para que vuelva. No, Para mire, que vuelva. Pero hablando en serio, dicho lo anterior, La responsabilidad de Marcela en la definición del número. no debemos olvidar que además hay recursos adicionales. Sí. Y esos recursos adicionales tienen que ver con la aprobación Con la ley de cumplimiento tributario. de la ley de cumplimiento tributario. Y se hace una proyección que no tiene que ver con el total de fondos que se van a recaudar adicionalmente por esta ley, sino que solo una proyección parcial. Te habla de 1.200 millones y no de los 4.500 en régimen. Y obviamente esos son recursos adicionales que, como he señalado, están destinados a seguridad, salud y pensiones. Y por tanto, se actúa y en tercer lugar, de la proyección de todos los años, este es el año donde estamos con menor déficit. Entonces, también ha habido un esfuerzo por ordenar las cuentas fiscales. De hecho, el año de la pandemia hubo un gasto enorme para proteger socialmente a las personas, en un contexto complejo para la economía, y nos gastamos gran parte de los ahorros. Y una de las cuestiones que tuvo que hacer el gobierno es hacer un ajuste, en primer lugar, para controlar la inflación, y en segundo lugar, para restablecer el balance. Y bueno, ese ajuste ha significado que hoy día tengamos condiciones para volver a crecer. Entonces, en eso quiero ser bien claro, si hay un actor que ha sido responsable en esta materia, ha sido precisamente el gobierno y particularmente el ministro de Hacienda. Ministro, estamos conversando con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, que lleva la relación con los parlamentarios, donde hay tantos proyectos importantes, entre ellos el llamado Fast Track de Seguridad 2, donde se están debatiendo proyectos importantes como la creación del Ministerio de Seguridad y la ley antiterrorista. ¿Qué ha pasado con eso? Porque sabemos que hay división en el oficialismo respecto de ciertas técnicas que incorpora esta ley. ¿Es el Frente Amplio y el Partido Comunista la piedra de tope para avanzar en ciertos proyectos como establecen desde la oposición? No. ¿Dónde está la piedra de tope para avanzar en los proyectos de seguridad? Específicamente en el de la ley antiterrorista, se lo pregunto por esta interceptación telefónica con la figura del IMSI Catcher o lobo solitario, que entiendo que es algo que desde el Frente Amplio y el Partido Comunista ven como una especie de espionaje a la ciudadanía y que traba un poquito el avance en la ley antiterrorista. La ley se aprobó por la Cámara de Diputados. Por ¿Ya? tanto, el que existan distintos puntos de vista de materia específica no significa que eso sea una traba para la aprobación del proyecto. O sea, que el Frente Amplio y el PC se opongan no quiere decir que no se haya aprobado con amplia mayoría. Respecto a determinadas mayoría. materias que fueron aprobadas por la Cámara, todo el gobierno tiene diferencia también, y por eso vamos ahora a tercer trámite y esperamos corregir adecuadamente el proyecto. Valoramos, por un lado, la iniciativa. Este efectivamente fue un mensaje que presentó el Ejecutivo tras un diálogo con las instituciones. ¿Se acuerda que hubo un encuentro del presidente Boric con los representantes de los poderes del Estado y se abordó la necesidad de actualizar la ley antiterrorista que tenemos en Chile, que no sirve, que de hecho no se aplica, y las pocas veces que se aplica ha tenido consecuencias incluso a nivel internacional. Por eso la Fiscalía ocupa otras leyes para sancionar este tipo de conductas que son mucho más eficientes, pero una democracia del siglo XXI requiere una ley antiterrorista en forma. Y en ese contexto se presentó un proyecto, hay distintos puntos de vista, hay cuestiones que el conjunto del gobierno no comparte el texto en particular, eso no obsta que valoramos la iniciativa, por eso la estamos impulsando, y ahora ya ha pasado a tercer trámite. La pregunta, ¿por qué no se avanza lo suficientemente rápido en la agenda de seguridad? Yo creo que es un tema más amplio. Sí. O no tan rápido como quisiera el gobierno. Lo primero que quiero señalar es que, ¿qué es lo que hacían antes los gobiernos? Decían, presentaremos un proyecto de ley. Se presentaba el proyecto de ley y se cumplía la pega por parte del gobierno. Porque es cierto, una vez que se presenta el proyecto de ley, a quien le corresponde tramitarlo al Congreso. No satisfechos con eso, la ministra Toá adquirió un compromiso de tiempos de tramitación que no dependen del gobierno, dependen del Congreso, y se llegó a un acuerdo con los presidentes de ambas cámaras. Y eso ha permitido que se hayan aprobado leyes con celeridad como nunca antes, en número récord y en materias muy relevantes, como por ejemplo la de técnicas especiales de investigación de robo de madera, o la ley de delitos económicos, solo por citar algunos ejemplos, que ya son ley. La de reincidencia se acaba de publicar, que garantiza que quienes cometen sucesivos delitos tengan sanciones más drásticas. Pues bien, se está haciendo eso. Pero los tiempos no dependen solo del gobierno. Nosotros presentamos los mensajes, las indicaciones, las urgencias, depende del presidente de comisión si se respetan o no. Quiero destacar en todo caso que los presidentes de ambas cámaras han sido muy respetuosos de la urgencia, tanto los actuales como los de antes. Yo no me canso de decir que Juan Antonio Coloma, José García, Vlado Mirosevic, Ricardo Cifuentes y Carlos Cariola han contribuido enormemente para despachar esta agenda de seguridad.
pero también a veces hay controversia, puntos de vista distintos, y eso, bueno, alarga las discusiones. Ministro. Pero culpar a un actor en particular, en los términos que usted señala, creo que no tiene correlato con la realidad. Porque finalmente en el Congreso pueden haber distintos puntos de vista, pero cuando se vota, bueno, hay mayoría, hay minoría, y eso permite el despacho de los proyectos. Sobre eso le quiero hacer una pregunta. Estamos conversando con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Aquí hay un tema que a veces se mira, pienso yo, un poco como livianamente, y creo que es algo bastante importante, que tiene que ver con los tiempos de las distintas cosas. Voy a poner un ejemplo. Un cambio de gabinete se produce instantáneamente. Lo ves inmediatamente en actividad. Salió el ministro de acá, salió la ministra de allá, listo, entraron dos nuevos y tú conoces todo. Eso es un cambio que se produce muy rápido. Un cambio que tiene que ver con, por ejemplo, situaciones de construcción o situaciones requiere tiempo. Un cambio en el ámbito de la educación, requiere más tiempo todavía para ver su resultado. En el caso de los temas, por ejemplo, de seguridad, todo esto que está usted señalando, ¿cómo son los tiempos para un gobierno que tiene el día de su término, ya lo tiene fijado desde el primer momento en que asumió en la moneda? Y por lo tanto, los plazos para que salgan las cosas, para que efectivamente la ciudadanía vea realizaciones, no son tan rápidos. A ver, cuando hablamos de la crisis de seguridad, en primer lugar estamos hablando de una crisis que no empezó cuando el presidente Boric asumió la presidencia, viene desde antes. El deterioro en las cifras de seguridad viene desde mucho antes. ¿Para qué decir la crisis migratoria y todos los incentivos que se generaron, en particular ante para la migración, sobre todo de quienes han enfrentado la crisis humanitaria tremenda que está viviendo Venezuela? Dicho eso, el gobierno lo que ha hecho es impulsar iniciativas con el objeto de mejorar los estándares de seguridad. Y esto creemos que debe ser una política de Estado con apoyo transversal que no tiene respecto a la cual, no existen atajos, pero respecto a las cuales las medidas que se han ido adoptando empiezan algunas a dar resultado y otras, bueno, te tienen que evaluar y corregir para ir perfeccionándolas. Doy ejemplos. Nosotros, cuando se inició este gobierno, teníamos el problema de delincuencia común, particularmente vinculada a crimen organizado, sí, especialmente grave. Teníamos una situación muy compleja de episodios de violencia rural en la zona sur y un descontrol absoluto de la frontera en la zona norte. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Dotar de más recursos a las instituciones, mejorar sus capacidades operativas, fortalecerlas institucionalmente y también actualizar nuestro marco normativo. Hoy día tenemos a las Fuerzas Armadas controlando la frontera norte, lo que ha disminuido la migración irregular, aunque no se ha llevado a cero, en eso hay que ser bien claro. En la zona sur hemos visto una disminución significativa de los episodios de violencia rural. Bueno, y en materia de crimen común, vinculado al crimen organizado, lo que tenemos es que efectivamente la nueva legislación ha permitido desbaratar bandas que operan, por ejemplo, en determinados campamentos, que no habría sido posible con los medios de prueba que hoy día tenemos con la legislación que teníamos anteriormente. ¿Significa eso que la pega está hecha? Al contrario, tenemos que seguir trabajando, porque cuando uno dice, mire, veamos los indicadores, el gobierno autocomplaciente, en absoluto, no somos autocomplacientes, todo lo contrario, entendemos que es un esfuerzo enorme que tenemos que llevar adelante, y a veces, pese a los avances y retrocesos, o sea, en la zona sur ha mejorado la situación de violencia rural, pero se produjo el crimen atroz de los 3 carabineros. Sí. Y en ese sentido, ¿ustedes hacen alguna autocrítica? Bueno, por el profesionalismo de las instituciones está esclarecido, se ha detenido gran parte de quienes fueron los autores, en fin, se está trabajando con un esfuerzo sostenido. Y con esto concluyo, Carolina. Pero aquí lo relevante es entender que esto es una tarea de Estado respecto al cual todos debiéramos remar juntos, más que estar en la contienda política de unos y otros, sacándose cuenta unos y otros, porque al final, en esa pelea, finalmente no se avanza lo suficiente para controlar la delincuencia y para garantizar que en Chile no haya impunidad. Pero hay responsabilidades políticas y eso es lo que parecen querer exigir desde la oposición cuando dicen que Carolina Toá ha faltado gravemente a la Constitución y las leyes al no controlar la delincuencia, ¿cierto? ¿Hay alguna autocrítica del gobierno respecto de la situación de la crisis de seguridad que existe actualmente? Es que ese punto, en eso quiero ser bien preciso, la acusación carece de fundamento. Y es más,
si usted la lee, la propia acusación hace referencia a la evolución que han tenido estos hechos y da cuenta que más bien ha habido una mejoría respecto de lo que teníamos en el mandato anterior, y por eso es que nos ha señalado que esta es una acusación que es especialmente crítica con lo que fue el gobierno del presidente Piñera. Y no lo hicimos nosotros, lo hizo los republicanos. Bueno, eso está en el texto, pero entonces usted dice que no hay necesariamente que hacer una autocrítica de parte del gobierno por el manejo de la seguridad, del equipo de la seguridad. Se lo planteo de la siguiente manera. Nosotros siempre estamos evaluando las medidas que se adoptan y haciendo las correcciones necesarias con el objeto de que el esfuerzo en materia de seguridad dé resultado. Eso es una constante y eso implica estar evaluando permanentemente las distintas políticas e iniciativas que se están realizando. Dicho lo anterior, también tenemos un compromiso explícito como nunca, porque cuando hablo de cifras, estoy haciendo la comparación entre lo que se está gastando más ahora respecto a lo que se destinaba a seguridad cuando se hablaba mucho de seguridad hace hacía poco. Sugiero tener a la vista las intervenciones del director general de Carabineros saliente y del director de Carabineros entrante, el nuevo director general de Carabineros, en la ceremonia de cambio de mando, cuando hacen referencia explícita al apoyo institucional y de recursos del gobierno a Carabineros de Chile. Solo como ejemplo, tenían la mayoría de los vehículos en pana. Entonces, claro, tenía una flota vehicular en el papel que parecía razonable, pero no los podían sacar a la calle. Y parte importante de los recursos ha sido para renovar la flota vehicular, cosas tan básicas como ese. Pero también dotarlos de, ¿cómo decirlo?, tecnología de punta para que las investigaciones sean exitosas y, por tanto, contar con los medios de prueba necesarios. Y lo hemos visto a través de causas emblemáticas. No solo la de los Carabineros del Sur, también el horrendo crimen de Ojeda. Del exmilitar venezolano. Cuando se han desbaratado bandas de crimen organizado en determinados campamentos. Estamos hablando de un profesionalismo con tecnología de punta que en Chile en el pasado no lo teníamos. Y por eso los propios generales directores salientes entrantes señalan que ha habido un salto. Ahora, ¿significa eso? Insisto, que la pega esté hecha. La verdad es que esta es una crisis de una magnitud enorme y por tanto aquí tenemos que seguir remando, seguir sumando esfuerzos para sacar adelante todas estas iniciativas para mejorar significativamente los estándares de seguridad. Dos preguntas cortas porque nos tenemos que ir. Dígame. La fiscal Lorena Parra investiga el caso Hermosilla. Inicialmente se dijo que ella solo le había enviado su currículum a Luis Hermosilla. Eso fue la información que compartió el Ministerio Público. Sin embargo, un reportaje de Chilevisión da cuenta de que la comunicación entre ambos fue mucho más fluida y mucho más larga desde el año 2019, en que aparentemente, según los antecedentes, ella le pedía que hiciera más gestiones para avanzar en su carrera en el Ministerio Público. ¿Qué le parece esto y le parece que la fiscal da garantías de imparcialidad en la investigación? Nosotros somos muy respetuosos de la autonomía del Ministerio Público y, por tanto, respetamos sus decisiones. No tenemos nada que decir. ¿No se van a pronunciar sobre esto, que además...? Las partes pueden hacer valer puntos de vista, se tendrán que resolver conforme lo establecen las leyes, y nosotros respetamos la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial, que son las bases del Estado de Derecho. Correcto, pero también podríamos dejar aplazada quizás la pregunta que está haciendo la Carolina, porque tienen opinión a las decisiones que tomen los jueces. Uno puede no dar a conocer anticipadamente una definición hasta que la justicia trabaje y haga su pega, pero una vez que hace su pega, uno la puede perfectamente evaluar. Por cierto, que en una sociedad democrática la gente puede opinar respecto al trabajo de todas las instituciones sin excepción de ninguna naturaleza. Pero cuestión distinta es que entre los poderes del Estado debe haber el respeto recíproco. Y si el gobierno en alguna causa quiere hacer valer una opinión, bueno, hay medios legales a través de los cuales puede hacer presentación de querella, escrito, etcétera. Pero lo relevante aquí es que respetemos la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial para desarrollar su trabajo. Y lo último, el general Yáñez, en medio de la formalización, dice: Carabineros fue la única institución que estuvo en la calle para defender la democracia después del estallido social, que a todo esto genera en la mitad de la población, según la encuesta CEP, muy mala evaluación, mala o muy mala. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación del ex general director? Mire, esa es una causa que está en curso, así que tampoco me voy a pronunciar. Mire, y le voy a decir por qué, esto es bien importante, Carolina, porque, por lo menos en mi predicamento, a mí no me gusta la politización de la justicia y no me gusta la judicialización de la política.
dejemos que los tribunales hagan su trabajo, dejemos que el Ministerio Público haga su trabajo. ¿No le pareció Tiene adecuada la más intervención del elementos. general? Es que no voy a participar en una controversia de esta naturaleza, no creo que contribuya a nada. Ministro Álvaro Elizalde, muchas gracias por Muchas conversar con gracias, nosotros. Álvaro. Gracias a ustedes y que tengan una muy buena jornada.